Muy bien, bendiciones a todos. Vamos a comenzar esta clase de hoy, vamos a ir avanzando. Nos queda la conclusión y la parte final del don de lenguas, así que vamos a entrar inmediatamente en materia. Voy a pedirle al hermano Hugo que nos pueda llevar en oración para iniciar esta clase de hoy. Amén. Amén. Señor, queremos agradecerte que tú nos permites reunirnos y gracias, Señor, por darnos la energía, por estar dispuesta nuestra mente y nuestro corazón a estudiar tu palabra, y esperamos, Señor, que tú puedas hablarnos y que puedas ayudarnos también a cambiar de acuerdo a lo que tú quieres y necesitas de nosotros. Padre, gracias porque podemos confiar plenamente en ti y porque sabemos que tú quieres que nosotros seamos parte de tu reino, y por esa razón nosotros tenemos que ser como tú quieres que vivamos cuando estemos en el reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy día vamos a continuar con lo que veníamos conversando la semana pasada sobre el don de lenguas, y hay un asunto importante que Pablo lo menciona, especialmente en el libro de Primera de Corintios capítulo 14. Le hemos dado duro a esos versículos y al libro de Primera de Corintios, y es porque el apóstol Pablo trata mucho acerca de ese tema, ¿no? Déjeme ver una cosita. Que se me perdió el... Perdón, déjeme... A ver, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Edificación espiritual. No los tengo coordinados aquí. Edificación espiritual. Esto ya lo vimos, ¿no? La semana pasada. Si alguien me puede ayudar, ¿dónde quedamos la semana pasada? Según recuerdo, eso lo vimos. Aquí está. Sí, eso lo vimos. Ya. Porque sí que siempre que te decimos estas cosas lo toman como... Ya, ¿y esta parte la habremos visto? Ustedes me dicen, porque si no... Continúa, ¿ves? Muestra la otra. ¿De qué manera la obra en lengua con interpretación edifica entonces al cuerpo entero? Lo vimos. Muchos dicen que el don de esta manera equivale a profecía. Parece que lo vimos, ¿sí? Dale, vaya la película después. Después vean la película. Después vemos la película. Ya. Parece que aquí habíamos quedado, ¿no? Esto lo habíamos estado viendo. Sí, Porque vimos que el hablar en lenguas con interpretación no es lo mismo que el don de profecía, ¿se acuerdan? Sí, exacto, exacto. Ya, eso ya lo vimos, sí, lo alcanzamos a ver la semana pasada. Sí.
Claro, eso, ya. Entonces ahora vamos A la siguiente. a ver. Al examinar el uso del don de hablar en lenguas, en Hechos y en Primera de Corintios, descubrimos que el hablar en lenguas siempre se dirige a Dios. Todo eso lo vimos, También. parece. Sí, también. Sí, Ya. esos versículos los vimos. Ya, entonces ahora déjenme ver. ¿Esto lo habremos visto? Sí, también. Aquí entonces vamos a comenzar. Me parece que esto lo vimos, pero quiero empezar aquí para ir después ya concluyendo la clase, ¿ya? Algunas ayudas especiales. Tendríamos que decir que cuando oramos en lenguas, ¿no es cierto? Somos de alguna manera capacitados para orar como no podríamos hacerlo de manera natural. Ya las lenguas nos ayudan, dice la escritura, como pedir. Si alguien puede leer en Romanos 8:26, Romanos capítulo 8, versículo 26, para que alguien lo lea para ir avanzando allí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea, gemidos indecibles aquí se refiere a palabras que nosotros no podríamos decir, ¿ya? Formas en que nosotros no nos podríamos expresar. Y el Espíritu Santo es el que interviene, ¿no? El Espíritu Santo, y especialmente es recomendable, ¿no es cierto?, los que hablan en lenguas, orar cuando hay temporadas de debilidad, porque no queremos pedir de acuerdo a nuestros propios deseos carnales, o a veces buenas intenciones, pero que no apuntan al propósito de Dios, porque puede haber todo eso, ¿no? Incluido, ¿no? Así que también, no sé, alguien tiene su micrófono encendido. Voy a pedir que lo apaguen el micrófono cuando vamos a pedir la lectura, ¿ya? El hablar en lenguas, entonces, el hablar en lenguas puede ser, ahí está, el hablar en lenguas puede ser entonces una señal también para los incrédulos. Si alguien puede buscar en 1 Corintios 14, 22, 1 Corintios 14, 22, ¿cierto? El hablar en lenguas también puede ser una señal, dijimos, para los incrédulos. El cómo lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero para los incrédulos, dice especialmente ahí el apóstol Pablo a 1 Corintios 14, 22. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Amén. ¿Ya? Así que las lenguas son por señal. Ay, me perdí. Son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Claro, te fijas, las lenguas son señal las lenguas son por señal, ¿no es cierto? A los incrédulos especialmente, ¿no es cierto? Cuando un incrédulo, bueno, esto ocurrió en Pentecostés, ¿no? Cuando un incrédulo oye hablar, a alguien hablar en su idioma, en un idioma que él puede entender, pero que no lo entiende el que habla, ¿cierto? Tal incrédulo de pronto comprende que Dios le está hablando a él, ¿no? De manera especial. O quizás Dios no le esté hablando por medio de lo que se está diciendo, sino por el carácter sobrenatural, ya necesariamente el carácter sobrenatural de lo que se está diciendo. Lo mismo ocurrió, como les decía, el día de Pentecostés.
había en Jerusalén personas de todos los países conocidos, y al reunirse todos oyeron a aquellos galileos, ¿no es cierto? Como dice Hechos capítulo 2, versículo 11, hablaban en lenguas las maravillas de Dios, pero ellos hacen el énfasis de que estos eran galileos, o sea, eran personas que no de ninguna manera podrían estar hablando su idioma, porque los galileos eran una cultura muy básica, era gente, era el barrio pobre de Israel en esa época, ¿no? Por medio de ellos, los incrédulos fueron preparados para escuchar el evangelio, porque luego se les habló el evangelio, luego Pedro predicó en griego, eso nos imaginamos, ¿no? Predicó en griego el mensaje. Entonces, el don de lenguas hable y utiliza como digamos, el interés de los incrédulos. En alguna oportunidad también es bueno mencionar esto, porque hay incrédulos que se han admirado de ver personas, cómo puede alguien hablar en lenguas de esta forma, ¿no? Y es definitivamente es un milagro que ocurre, ¿no es cierto?, en la vida de alguien, y que se empieza a expresar a través de un idioma que ni siquiera el que lo habla lo entiende. Y a veces, aun cuando el incrédulo no lo entienda, está mirando en realidad un milagro. En más de una oportunidad, yo años atrás, cuando era muy joven, estábamos por casarnos con mi esposa, y yo trabajaba en una distribuidora en Valparaíso, y bueno, en alguna oportunidad yo, los días viernes, los vendedores nos juntábamos ahí en la distribuidora, los días viernes en la tarde siempre había un momento en donde se analizaba la semana, y el dueño de la empresa siempre leía alguna cuestión así como autoayuda o cosas así. Era interesante, era simpático estar. El tema es que cuando en una oportunidad llegó Navidad, él preguntó si alguien quería tomar la palabra ese día para hablarnos acerca de la Navidad, y yo levanté mi mano, yo le dije que yo quería hablar, que a mí me gustaría. Así que preparamos algo especial. Ese día también había él tenía unas cositas para un picadillo, como le llamábamos, unas cositas ahí, unas bebiditas, una cosita para tomar, para compartir. Y yo me tomé un tiempo para hablarles de la verdadera Navidad, ¿no? El verdadero sentido, y les hablé de Cristo. Fue un momento muy especial. Fue tan fuerte lo que el Espíritu Santo hizo en esa reunión, que después el jefe me llamó a su oficina. Ya todos estaban yendo y me dice: Claudio, yo necesito hablar con usted, me dice en la oficina. Bueno, yo subí un poquito preocupado a la oficina porque dije, a lo mejor no le gustó, a lo mejor fui muy canuto, no sé, pues, uno se preocupa en esas cosas, ¿no? Pero el hombre estaba impactado con su esposa ahí en la oficina, y me dice: ¿sabe qué? Lo que acabamos de escuchar es impactante, me dijo. Usted tiene mucho el don de la palabra, me dijo. ¿Por qué usted no toma todos los viernes de aquí en adelante y usted sigue hablándole a esta gente? Me dijo. ¿Qué me dijeron a mí, hermano? Empezamos por una pequeña charla, terminamos haciendo cultos, hermano. Al poco tiempo, cultos ahí, el Señor, bueno, pudimos rescatar a algunos descarriados que andaban por ahí, convertir a otros pares, a otro tanto más, que se convirtieron al Señor. Fue un tiempo precioso. Pero un día estábamos en esa reunión, y bueno, el Señor hace de las suyas, por siempre, ¿no? Y el Señor tomó a alguien y empezó a hablar en lengua. Y bueno, todos se miraban, y se generó una especie de distorsión, o no sé, yo me preocupé mucho, porque no era bueno, en realidad, en estricto rigor a la verdad, no era un culto. Nosotros lo habíamos ido convirtiendo en un culto a raíz de lo que se habían ido convirtiendo, pero ninguno de ellos asistía a alguna iglesia en particular, o eran miembros, no, ellos eran ahí del grupito nomás. Después yo lo fui derivando, bueno, varios quedaron en la Asamblea Valparaíso porque
esta oficina estaba en Valparaíso y la mayoría era de por allá. La cuestión es que ese día el jefe terminó muy emocionado y él dijo, yo necesito que usted me explique mucho más acerca de esto porque esto me impactó, me dijo. Yo después de lo que acabo de ver, me dijo, no sé, entró algo tan raro adentro de mí, me decía un gozo, y yo necesito una explicación de esto, don Claudio, porque lo que acabo de vivir nunca me lo imaginé en la oficina, me decía él. Yo nunca me imaginé algo tan hermoso que iba a pasar en esta oficina, algo tan sublime, me dijo. No, esto se tiene que repetir, me dijo, no, o sea, estaba fascinado el hombre. La verdad es que fue una tremenda bendición, hermano. Y ahí las lenguas, que no fui yo, fue otro hermano. Y en otra oportunidad, y ya después yo llevaba, bueno, Norberto se acordará, yo llevaba a Roberto Manríquez para que predicara, empecé a llevar gente de afuera para que fuera a predicar, porque llevaba expositores, pues ya después era un culto esa cuestión. Era muy interesante, terminó siendo un ambiente muy hermoso, se convirtieron personas al Señor y eso fue glorioso, hermano, en realidad. Pero a mí, fíjese que al comienzo me preocupó cuando una persona, no me acuerdo quién, empieza a hablar en lengua y yo digo, y era uno de los descarriados que había vuelto al Señor ahí en la oficina y se emocionaron, él con su esposa, estaban los dos. Y no, fue una cuestión de locos en realidad, hermano. Y ellos empiezan de nuevo a ser tocados por el Espíritu Santo y se formó un ambiente, pero muy hermoso en realidad, hermanos. Todos quedaron muy impactados y todos quedaron, bueno, esto se siguió haciendo después y todo ya se transformó en algo especial. Pero fíjese usted que lo que a mí me preocupó en un principio fue lo que abrió una ventana todavía más profunda en las personas, en los incrédulos, porque el jefe todavía se asomaba un rato por la ventana nomás y miraba el asunto y veía que todos los vendedores se quedaban felices al tiempo, los viernes. Algunos contaban los días para que llegáramos al día viernes para estar relajadito ahí y qué sé yo, y tener la charla que yo les daba. Fue para mí una bendición muy grande en esa época, fue una sorpresa de Dios para mí. Yo debo decir que todavía tenía otras pretensiones, yo no pensaba que yo iba a estar en el ministerio en ese tiempo. Fue después que yo entré al Instituto Bíblico y todo eso, pero yo veía la necesidad de que alguien predicara el Evangelio ahí. Bueno, fue un tiempo hermoso del Señor. Y así Dios puede abrir puertas donde uno a veces no se imagina. Bueno, el hablar en lenguas es algo muy normal y común en la iglesia, y especialmente en iglesias de corte pentecostal, de las cuales nosotros somos una, ya nosotros somos una iglesia, nosotros no somos de un corte pentecostal criollo, digamos, en términos de lo que uno entiende como pentecostal, ¿no es cierto? Nosotros somos de una línea más centrada, más, digamos, más internacional, si pudiéramos decir, porque en Chile existe una iglesia pentecostal criolla que nació en Chile, que se formó aquí y que ha ido creciendo a un estilo muy chileno. Pero nosotros venimos de una, digamos, de una iglesia pentecostal que no solo cree en el bautismo, en el Espíritu Santo, no solo cree en el hablar en lengua, sino que le puso marco doctrinal a eso, le puso marco teológico, y entonces eso nos da digamos, nos permite ser un poquito más centrados en ese aspecto. Por eso creemos en que el apóstol Pablo vio la necesidad de regular el hablar en lenguas, regularlo dentro de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como yo les decía, que el hablar en lenguas es tan común, es necesario comprender el uso correcto del don para no generar problemas dentro de la iglesia. La iglesia de los Corintios, hermanos, tenía el don de lenguas. Era muy común dentro de ellos, pero no sabían cómo usarlo ni cómo
sacarle el provecho que eso tiene para la iglesia. Necesitamos primero aplicar mucho conocimiento al uso del don, y para ello Pablo les dio a los corintios algunas normas, algunas directrices, y que es muy bueno estudiarlas para que nosotros también podamos trabajar en estas normas, en estas formas, y examinemos esas reglas dadas por el apóstol Pablo, ¿ya? Vamos a empezar por la primera y les voy a pedir aquí que me ayuden con los textos, que estén atentos. Primero, no se le debe dar exagerada importancia al don de lenguas. El don de lenguas tiene su lugar dentro de la iglesia, pero no se le debe dar una importancia exagerada, ¿ya? Mire, veamos allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 6, y el mismo capítulo, pero el 26. Ya la persona que lo lea, lee los dos, por favor. 1 Corintios 14, 6 y 26. Ya. El 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Y el 26? Sí, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Gracias, hermana Priscila. En el culto, hermanos, se les debe dar tiempo y lugar a otros medios de gracia también. No es solo lengua el don que necesitamos en la iglesia. Son varios medios de gracia, aleluya. Hay revelaciones, hay palabra de conocimiento, hay profecía, debe haber doctrina, debe haber salmos, debe haber interpretaciones, etcétera. El culto no es solo hablar en lenguas, hermano. El culto no es solo un grupo de gente hablando todos en lenguas. No, hermanos, el culto debe haber tiempo. Así como lo tiene el hablar en lenguas, también lo tienen, ¿no es cierto?, las revelaciones, la palabra de conocimiento, la profecía, las doctrinas, los salmos, las interpretaciones, etcétera. El culto no es solo lenguas. Entonces, en algunos casos, ¿no es cierto?, en algunas iglesias se le da una importancia exagerada a esto, al punto de que si alguien no habla en lenguas, prácticamente se le critica. No, hermano. El culto debe tener todos los dones en función, y uno de ellos es el don de lenguas. Amén. Esto lo digo, hermano, aun cuando yo soy pentecostal, yo, digamos, dentro del mundo pentecostal, yo me siento bien hueso colorado, hermano. O sea, yo creo en que es necesario, ojalá, que todos los que me están viendo en alguna medida expresen o disfruten el bautismo en el Espíritu Santo en algún momento en sus vidas. Pero eso no significa de que vamos a hacer los cultos y a estar solo en eso. Amén. Es importante entender eso. Segunda enseñanza que nos da el apóstol Pablo está ahí en 1 Corintios 14, 27. 1 Corintios 14, 27. Y aquí le da el orden, ¿cierto? Primero lo pone en el punto 1, lo pone en la ubicación, lo ubica. No es el más importante, no es el menos importante. Todos los dones y las manifestaciones en el culto son importantes en la misma medida. Amén. Por lo tanto, no hay un don más importante que otro, a no ser que en alguna medida dice que el de profecía, ¿no es cierto?, le da una cierta relevancia dependiendo del tiempo, del momento. Amén. Pero el hablar en lenguas, ¿no es cierto?, aquí lo limita, ¿no es cierto? Si alguien puede leer el 14:27, que está ahí, vamos a estar leyendo casi puro el capítulo 14, así que tengan todo abierto en el 1 Corintios capítulo 14. ¿Yo lo tengo, pastor? Ya. Si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas, y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo.
ver, mire qué interesante, ¿no? El hablar en lenguas debe limitarse a 2 o 3 manifestaciones en un culto, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Seguramente en la iglesia de los Corintios eran exagerados. Por eso Pablo les tiene que poner esos límites, ¿ya? Le tiene no es durante todo el culto que van a estar hablando en lenguas. A mí me ha tocado ver, inclusive en la historia de tantos lugares que conozco, que he visitado, que a veces inclusive ha habido hermanos que han interrumpido el sermón del pastor, digamos, porque están hablando en lengua y no hay quien los pare, ¿no? Y a veces cuesta esa situación, eso crea ciertas situaciones incómodas en la iglesia, porque ¿cómo se le dice al hermanito que baje la voz, que por favor, que se siente un ratito porque el pastor va a exponer la palabra, qué sé yo, cosas como esa? Por eso es bueno enseñarle esto a la iglesia. Amén. Cuando usted habla en lenguas, hermano, y si no hay interpretación, baje un poquito la voz. Inclusive yo digo, no es necesario que deje de hablar en lengua, basta que hable para usted. Si todos están orando en un momento, amén, no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando hay una manifestación que uno lo nota, las personas tendemos a hablar en lengua en voz alta a veces y lo que dice, limítense un poquito y no se atropellen, ¿no? Y si hay, ojalá haya interpretación, ojalá que alguien esté al lado diciendo, bueno, hermanos, adoremos a Dios, etc. Amén. Tercero, el hablar en lengua, vamos al versículo 27, bueno, estamos ahí mismo, ¿no? El hablar en lenguas en un culto público debe interpretarse, ¿ya? O sea, si alguien va a hablar en lenguas en voz alta y va a tomar relevancia, porque usted se ha fijado que a veces ocurre eso en la iglesia, ¿no es cierto? Se ha fijado. Cuando eso tiene cierto grado de relevancia, bueno, es bueno buscar un intérprete, ¿ya? Ahora, si no lo hay, bueno, en algunas ocasiones ha pasado, ¿no es cierto?, de que hay hermanos que han recibido una interpretación, pero les ha dado un poco de vergüenza o no sé, darla. Es muy necesario que, aunque no se dé en el culto, usted se acerque al pastor al final y le diga, mire pastor, mientras la hermana o el hermano tanto hablaba en lenguas, yo recibí esto del Señor, y el pastor siempre tendrá más, digamos, sabiduría o más tiempo en esto, digamos, como para saber y cómo explicárselo a la iglesia, amén, para que ustedes no tengan ese problema. Pero lo importante es eso, que si no hay intérprete, el hermano al rato tendrá que bajar su nivel para que otro pueda orar también, o etcétera. Amén. El 4 está en el versículo 28, si alguien lo puede leer. 1 Corintios 14, 28. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Es decir, aquí lo voy a poner, quienes hablan en lengua en el culto público deben hacerlo en silencio, si no hay nadie que le interprete. O sea, no es que no hable en lengua, ¿se fija? La idea es que baje su volumen, por así decir, de voz y siga orando en lengua. Yo entiendo de que cuando hay un culto especial y hay bautismos en el Espíritu Santo, personas que por primera vez tienen esta experiencia, yo ahí les doy libertad, hermanos, porque generalmente son cultos especiales, son cultos en donde nos reunimos para eso, para buscar eso. Entonces, yo me acuerdo, y Marcela se acordará, y Priscila, tiempos en donde, porque de cuando en cuando el Espíritu Santo hace esos de repente, ¿no? Es como ocurre en Hechos capítulo 2, de repente, el Espíritu Santo de repente hace esas visitaciones especiales y hace eso tan maravilloso, ¿no? Y vemos mucha gente hablando en lenguas porque es primera vez, es el bautismo, están llenitos del Señor. En esos casos yo siempre digo, hermanos, déjenlos, hablen en lenguas nomás, que se llenen del Señor, porque eso es glorioso. Amén. Pero eso ocurre de vez en cuando. Eso no debe ser o no es la norma continua en la iglesia, ¿no es cierto? Yo leía la historia de nuestras asambleas de Dios cuando
comienza, ¿no es cierto? Bueno, nosotros venimos de una raíz bautista, ¿no es cierto? Nosotros éramos parte de la iglesia bautista y en el 1906 se hizo un campamento nacional, el campamento de todos los años, se hizo, no me acuerdo en este momento la localidad, hicieron un campamento los bautistas y una noche en un culto el Espíritu Santo se dejó caer y bueno, dejó la grande, como decimos nosotros, ¿cierto? Fueron mucha gente llena del Espíritu Santo en ese lugar. Y esto generó un cisma tremendo en la iglesia bautista porque ellos no lo tenían como doctrina y ellos, bueno, algunos lo negaron, algunos empezaron. Y esto generó de que los que hablaban en lenguas tuvieron que salir, obviamente, y entendible. Y ahí se forma la Asamblea de Dios, pero en las primeras oportunidades, los cultos era prácticamente puro hablar en lengua. Y es entendible porque está nuevecito eso en uno, ¿no? Yo me acuerdo en los campamentos, no sé si se acuerdan Norberto, pero habían algunos jóvenes que eran bautizados en el Espíritu Santo y después andaban hablando en lengua hasta para orar por el desayuno. Y era entendible porque estábamos en un ambiente espiritual muy propicio para el Espíritu Santo y para generar estos momentos, ¿no? El versículo 13 del mismo capítulo 14 de 1 Corintios, en el versículo 13, si alguien lo puede leer, para ir al punto 5. Lo tengo. Ya. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Amén. Qué interesante, ¿eh? Sí, porque a veces el mismo que está hablando en lenguas puede pedir al Señor, Señor, dame la interpretación. Especialmente si no hay otro hermano que empiece a interpretar, porque si hay otro hermano que empiece a interpretar, bienvenido sea. Pero si no, Señor, permite que dame a mí la interpretación, ¿no? Es muy interesante esto porque puede ocurrir y el Señor muchas veces lo ha hecho, ¿ya? Ha ocurrido en mi caso, yo personalmente también muchas veces he estado orando y he recibido la interpretación de aquello y bueno, bendice al culto ya porque cada vez que ocurre esto es un llamado a la adoración. No, porque las lenguas son un idioma para comunicarnos con Dios. La profecía es para decirle al hermano lo que está viviendo. La lengua es para comunicarse con Dios directamente y por lo general cuando uno habla en lengua, y ustedes se han podido fijar en la iglesia, ¿no es cierto? Cuando ha habido interpretación, es un llamado a la adoración. Hermano, el Señor está aquí, hermano, alaba, y a veces un requerimiento. ¿Por qué no alaba, hermano? Alaba al Señor, etc. Siempre tiene que ver con eso principalmente, ¿no? Vamos al punto 6, en el versículo 39. 1 Corintios 14, 39 ahora. Amén. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Mire qué interesante, el hablar en lenguas no se debe prohibir, ¿ya? No es que uno dice, hermano, ya, paren de hablar en lenguas. No. Lo dice el apóstol Pablo. Sean ordenados. Si alguien va a hablar en voz alta, por favor, háganlo 2 o 3, qué sé yo, y el Señor hable allí. Y después baje el volumen para que otros también puedan hacerlo, pero no prohibir el hablar en lenguas, ¿no? Yo me acuerdo que era muy común cuando yo estuve en el campo misionero, yo participaba de una iglesia que se llamaba Calvary Charismatic Center, Centro Carismático Calvario, que era una iglesia asociada a la Asamblea de Dios. Y bueno, y yo participaba en esa iglesia porque ahí me tocó desarrollar el trabajo misionero para el cual me habían llevado a Singapur. Y los días domingos era culto. Yo tenía como misionero, yo tenía que estar en todas las instancias, qué sé yo, en la mañana era en el culto, bueno, en el único que no era obligación que yo estuviera era en el culto en chino, que ese era a las 8 de la mañana el día domingo.
se hacía el culto en chino, que iba hasta de 8 a 10 de la mañana, y a las 10:30 comenzaba el culto en inglés. Ahí yo tenía que estar. Y después en la tarde era el culto a las 5 de la tarde, era en el Anglo Chinese School, que arrendaban un tremendo anfiteatro, un teatro inmenso, y ahí se hacía un culto general en la tarde. Y ahí también a mí me tocaba ir, y ahí se hacía una escuela dominical antes, así que a mí me tocaba participar en las clases y hacer varias cosas ahí. Yo tenía que estar muy temprano en ese culto. La cosa es que en el culto debemos haber habido unas 1500 personas ahí en ese culto, y de repente todo el mundo hablando en lenguas, pero a veces había alguien que empezaba a hablar de manera especial y todos se callaban, eran, bueno, como chinos, hermanos, en realidad, ordenados como chinos, en realidad ellos, todos bajaban y en más de una oportunidad a mí me vinieron a buscar porque pensaban que el idioma que se estaba hablando era un idioma cercano a mí. En una oportunidad me llevaron y era muy parecido al portugués, pero yo no lo pude entender. Entendía vagas palabras nomás, le dije yo, la verdad es que puede ser portugués o algo así, le dije yo, pero no, yo no entiendo de todas maneras. Ok, qué sé yo, siempre buscaban la interpretación, ¿ya? Ellos eran muy motivantes en esto, ¿no? Y lo último, el 40. Recién leímos el 39, si alguien puede leer el 40, o la misma persona que tenía Karen, no sé si tenía, ahí todavía tiene la Biblia abierta en el 40. El 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Con eso concluye, ¿no es cierto? El hablar en lenguas, porque ese es el contexto de lo que está tratando el apóstol Pablo en este capítulo, ¿no? El hablar en lenguas no debe crear confusión, ¿no? Hágase todo en orden, hágase todo de manera decorosa, no, bueno, fue tal vez un error de las primeras iglesias pentecostales tradicionales, la iglesia, digamos, criolla chilena, ¿no es cierto? Que la primera fue la metodista pentecostal, se sabe, porque en una iglesia metodista fue donde fue aquí en Valparaíso, justamente fue el primer derramamiento del Espíritu Santo aquí en Chile, y ocurrió aquí en Valparaíso, en la iglesia metodista pentecostal. Ya ese es uno de los puntos que visitamos con los alumnos de la escuela, porque a los alumnos de la escuela en su primer año siempre se les hace un viaje por la historia, ¿no? Y viajamos a la ciudad con más historia evangélica en Chile, que justamente es Valparaíso. Y en Valparaíso está el cementerio de los disidentes, está el monumento a Wheelwright, está el lugar donde donde ocurrió el avivamiento pentecostal y todo eso. Bueno, esa iglesia se genera en un momento histórico, ¿no? Y la mayor cantidad de cristianos en esa época era gente sencilla, gente muy humilde, muchos pescadores habían allí en esa iglesia, muy parecida a la de Galilea, ya para ser bien exacto. Pero, claro, en los cultos de los hermanos pentecostales se generaban ciertos desórdenes, hay que decirlo. De ahí que surge un dicho que en Chile hasta el día de hoy se usa, la samba canuta, ¿no? Se armó la samba canuta y era referente a los desórdenes que ocurrían dentro de la iglesia evangélica. La idea es no crear esa confusión, hermano. La idea es que los cultos nuestros son cultos que deben mantener un grado de orden para que no ocurran estas situaciones, ¿no? Yo he visto cosas bastante fuertes, complejas, gente cayéndose al suelo de maneras medias fuertes, así. Entonces, gente danzando, media desordenada, pegando cachetadas por todos lados y cosas como esas que no reflejan un orden en el Señor, ¿no? Por lo tanto, hermanos, es bueno que nosotros debemos crear el culto sin crear confusión. El culto es adoración a Dios. No es relajo para nosotros, ¿ya? Esto pasa en todo lugar, hermano. Esas confusiones ocurren en todo lugar donde se reúne mucha gente. ¿Ya? Yo las he visto en el estadio, inclusive. Cuando el equipo de alguien hace un gol y toda esa barra se tira encima y saltan y se arman desórdenes igual.
nosotros debemos procurar de que el culto realmente lo que haga es adorar a Dios. No sea un placebo para nosotros, ¿no? No sea un placebo espiritual para nosotros, ¿no? No, es que vamos a gozarnos. No, nosotros no somos lo más importante en el culto. Es Dios, es que Dios sea exaltado, es que su nombre sea glorificado en medio del culto. Amén. Ahora vamos un poquito al propósito del don de lenguas. Vamos a ir al propósito. El propósito de hablar en lenguas tiene un doble propósito, ¿no? Primero, como todos los dones, edificación del creyente que habla, ¿no es cierto? Edificación del creyente que habla. Y segundo, como todos los dones, edificación del cuerpo cuando se interpretan. Ya la idea es que el cuerpo también sea edificado a través del don de lenguas. La edificación, hermanos, se logra por la edificación, oración, bendición de Dios y acción de gracias inspirados por el Espíritu. Todas estas cosas deben ocurrir en el culto y debe generar el don de lenguas, ¿ya? Edificación, oración, bendición de Dios y acción de gracias, inspirados todos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, y con esto estamos concluyendo. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar el curso, pero quiero decir solo una última cosita. Quiero explicar algo que ya vimos la semana pasada y que quiero darle una explicación un poquito más a fondo, ¿no? Algunos han tratado de usar tanto las lenguas como la profecía para dirección personal, ¿ya? De ello se han desprendido muy serios problemas, hermanos, en realidad. Si comprendemos que las lenguas siempre se dirigen a Dios, llegaremos a la conclusión de que Dios no da un mensaje al hombre en esta forma. Es que el Espíritu nuestro se comunica con Dios a través de esa forma, ¿no? No queremos decir que Dios no puede hablarle al hombre en una lengua extraña, no estoy diciendo eso, pero si ocurriera, sería un milagro. Estas cosas han ocurrido en ocasiones, ocurrió el día de Pentecostés y ocurren, pero en algunas ocasiones, y no es la función general del don de lenguas. No se olvide que el don de lenguas es cuando el Espíritu mío intercede por mí ante Dios. Cuando el Espíritu mío adora a Dios en una forma especial, es cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. El don de lenguas, hermanos, es una manifestación maravillosa porque muestra el concepto de la iglesia en términos eternos. Y quiero explicar esto. La iglesia tiene tres expresiones, si pudiéramos decirlo así, o tres manifestaciones. La iglesia tiene una expresión local, que cada iglesia lo tiene, y alguna vez lo he explicado esto. Toda iglesia, y aun cuando estemos en el mismo local, yo les decía la otra vez, la iglesia que se reúne el día domingo tiene una expresión distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Aunque todos adoramos al mismo Dios, todos servimos al mismo Dios, inclusive cantamos las mismas canciones en muchos casos, pero Ágape tiene un sabor especial. Ágape es otra cosa para nosotros. ¿Se fija? Por supuesto que para los hermanos del domingo en la mañana, su iglesia es su iglesia, es lo mejor, su gente, y está bien, porque Dios permite una expresión local en la iglesia. Pero luego hablamos de la visión. La visión es un nivel mayor y la visión es global. O sea, la visión no hace separación. La visión que Dios le dio a la iglesia es global y es para todos, que es la gran comisión. La visión de la iglesia en general, es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es visión. Y ahí está también Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es visión. Amén. Pero también la iglesia tiene una vocación. Y la vocación
si bien es cierto, la expresión es local, la visión es universal, ¿no es cierto? La vocación es celestial. Cuando tú te expresas, la vocación tiene que ver con lo que vamos a hacer siempre, con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a evangelizar, nos pide que evangelicemos, nos pide que hagamos misiones, nos pide que, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando hablamos de la vocación es lo que nosotros somos, y nosotros somos llamados a ser adoradores. La adoración es la vocación de la iglesia. Dios no nos creó para otra cosa, hermano. Dios nos creó para adorarle a Él. Dios nos creó para que seamos su alabanza, para que le rindamos culto, para que alabemos su santo nombre. Entonces, cuando Dios nos permite el culto para generar vocación, solo para eso. El culto, hermano, no es un lugar para solo venir a pedir. Es un lugar justamente para hacer exactamente lo contrario, para venir a dar adoración, dar bendición, traer ofrendas, bendecir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y eso es participar de la vocación al cual hemos sido llamados. En eso las lenguas nos ayudan mucho, porque es una conexión directa del ser, de tu persona, con el cielo mismo, con Dios mismo. Bendito sea el Señor. Así que Dios nos ayuda a entender esto, ¿no? Ahora, en relación con la profecía para dirección personal, ¿cierto? Hay un teólogo que se llama Donald Gee, dice, puede afirmarse con toda verdad que no hay ningún caso en el que el don de profecía se haya usado para dirección en el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, para dirección de alguien en el Nuevo Testamento. Para decirle a alguien, tú tienes que hacer esto, el Señor dice que tú tienes que hacer esto. No, el Espíritu Santo trata directamente con las personas en el Nuevo Testamento. No se olvide que, mire, en Hechos capítulo 13 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo no sorprendió a Bernabé y a Saulo. No es que Bernabé dice, uy, Dios me está llamando. No, ya los he llamado. Lo que le estoy diciendo a ustedes, a la iglesia, es que los aparten, los separen para que ellos se preparen, porque yo les he asignado una obra. Yo lo he hecho y lo he hecho con ellos. Yo ya lo he conversado. La profecía vino para prevenir situaciones posibles en la iglesia, situaciones futuras, ¿ya? Entonces, cada vez que el Señor te diga algo a través de alguien, tú debes decirle, Señor, ahora espero que me lo digas a mí, porque el Señor siempre va a respetar eso. Fíjese que cuando Dios le dio la palabra a María, Dios no mandó un profeta. Dios le dijo directamente a través de un ángel a María, María, lo vas a concebir. Lo que está en tu vientre es del Espíritu Santo. Y María se preocupa porque dice, bueno, ¿me irán a creer, Señor? Y mira, por último no me importa el resto, pero mi esposo me irá a creer de que yo le diga, mijito, ¿sabes qué? Nos vamos a casar, pero yo ya conseguí y es del Espíritu. Entonces el Señor le dice, no te preocupes, porque el Espíritu fue a hablar con José. Nuevamente aquí vemos el caso muy claro. No le dijo, y ahora tú dile a José, esto es una profecía, así que tú dásela. No, hermano. Dios fue a hablar con José. Así que muchas veces a mí me han dicho cosas, hermanos. Entonces yo le digo, Señor, si es tuyo, por favor, házmelo saber también a mí, porque Dios usa profetas para la dirección de la iglesia, principalmente para los objetivos del plan eterno de Dios. Vemos así las profecías del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento todas las profecías que se dieron, y lo vimos cuando hablábamos del don de profecía, tiene que ver, hermanos, con un hambre que iba a venir sobre Jerusalén, ¿se acuerda? ¿No es cierto? Y así, situaciones específicas. Y a veces la profecía viene para ratificar algo que Dios ya te ha dicho, porque también se le dijo a Pablo, ¿no es cierto? Tú serás puesto en cadenas y todo, pero eso ya Pablo lo sabía, lo confirmó a través de una profecía. Amén. Y eso es glorioso. Muchas veces el Señor lo ha hecho conmigo también así. El Señor confirmó a través de la profecía de alguien lo que un día Él me dijo en un cerro en Olmué. El Señor habló conmigo un día, el Señor me lo dijo a mí, y al tiempo después yo fui
fue allá en el norte, en Iquique, fui a ministrar la alabanza en un congreso internacional que se hizo allí, y vino un hermano de Australia que venía a dar los temas y todo eso. Y en un momento el pastor de Australia me llamó adelante y me dijo exactamente lo mismo, pero literal, hermano, lo mismo que me había dicho el Señor allí en el cerro. Esto, hermano, es ratificar. Dios puede hacerlo, pero ocurre en ocasiones especiales. Amén. No debe ser lo normal. Entonces, es necesario recordar todavía una cosa más. Cuando Pablo le escribió a los Corintios sobre el propósito de la profecía, dijo que era para edificación, exhortación y consuelo. Amén. Es dentro de ese parámetro debe estar la profecía, para edificar a alguien, para exhortar y para consolar. Amén. El Espíritu Santo siempre va a hablar para esas áreas. Ninguna de estas palabras sugiere que los dones sean para dirección personal. Es que Dios me dijo eso. Dios me dijo que hiciera esto. No, hermano. En ningún caso es para eso. Dios no usa la profecía para hablarte algo personal a ti. Amén. Nos sentimos seguros cuando manifestamos, hermanos, cuando manifestamos estos dones de acuerdo con las instrucciones que Dios le reveló al apóstol Pablo. Amén. Entonces se cumple el propósito. Finalmente se cumple el propósito de este maravilloso don. Amén. Dicho esto, permito que abran los micrófonos. Yo voy a finalizar la transmisión, o sea, el PowerPoint, para que ustedes puedan hacer las preguntas, si es que quieren hacer, si es que tienen alguna consulta, lo puedan hacer para compartir ahora un minuto. Tenemos un minuto, tenemos 4 minutos. Son las 9:26. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Voy a tener que hacer como hacía el pastor Arturo Ayling. ¿Les cuento lo que hacía el pastor Arturo Ayling? Era un maestro que yo, bueno, fue uno de mis inspiradores, uno de los hombres que me inspiró. A todo esto mi esposa se convirtió un día que estaba predicando el pastor Arturo Ayling. Bueno, Arturo Ayling siempre lo invitaban a dar temas a distintos lados. Ya ahí están yéndose algunas personas de la casa tenía lleno de gente ahí Entonces, resulta que él daba temas y él empezó a descubrir de que la gente se quedaba callada después de que él hablaba, y él decía, yo no sé si entendieron o no se atreven a preguntar. Entonces, mi hermano mayor, Rodrigo, un día él habló con Rodrigo y le dijo, mira, yo te voy a estar llevando a las iglesias donde me invitan a dar temas. Y él le daba el tema a Rodrigo y le indicaba en ciertos puntos para que Rodrigo hiciera alguna pregunta media complicada que generaba. Entonces lo usaba de palo blanco nomás, pues mi hermano iba y llegaba a un cierto punto. Cuando Rodrigo veía que llegaba al punto, decía, hermano Arturo Ayling, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque la Biblia dice en otro pasaje esto. Y algunos hermanos, no, y empezaba, y se generaba ese ambiente de discusión que al pastor Ayling le gustaba mucho que se generara eso, porque los hermanos se ponían a hablar, pues, y era bueno eso. Por supuesto que después quedaban mirando a Rodrigo como chaleco de mono, porque él decía algo que quebraba un poco el esquema, ¿no? Yo no creo en esto de hablar en lenguas, porque la Biblia dice que fue para los apóstoles nomás. Pastor, ¿qué opina usted? Y ahí todos, no, pero ¿y cómo? Y yo, y todos. Era muy, muy interesante lo que hacía el pastor. Claro que lo llevaba a todos lados Rodrigo, era el palo blanco que usaba. Así que
voy a empezar a usar un palo blanco yo también aquí en la clase para que pregunten algo, me quedan mirando, yo no sé si entendieron, o están de acuerdo, o no están de acuerdo, si pueden no estar de acuerdo. Estamos de acuerdo, pastor Marcela, Claudio. ¿estabas hablando o no, tienes el micrófono apagado? No. La Marcela. Norberto habló. Ah, ya, no, pero la Marcela también la vi hablando, pero no sé si está hablando con los que están ahí en la casa. Habla sola. Está hablando sola. Está hablando en lengua. ahí. Habla sola ella. Bueno, vemos que toda la enseñanza está siendo respaldada con la palabra. Así que eso también nos deja tranquilos. Sí. Claudio querido, hacerte la siguiente observación. Pero esto es solamente de mi perspectiva o de mi prejuicio, totalmente particular. Yo no sé si alguno de ustedes pueden aventurarse a pensar como yo. Los chiquillos se siguen despidiendo ya. Ya, chao. Ya, háganle chao. Porque... Chao, déjale chao para que se vayan luego. Chao, chiquillos. Es lo siguiente. Tú mencionaste en más de una ocasión lo que tiene que ver con el pentecostalismo criollo, que yo de mi perspectiva ha sido una mala influencia respecto de la iglesia en lo general, respecto de las conductas de los creyentes en los cultos cuando son cultos tan avivados y llenos del Espíritu Santo, donde algunos creyentes entran casi en una histeria colectiva, de exceso de gritos, de movimientos inclusive, y pareciera que el que habla en lenguas quisiera hablar más potentemente que otros. Es como entrar en una competencia. Y yo he estado, y no sé si ustedes se han fijado, y en forma muy crítica lo digo, y cuando hay una cuña en televisión y muestran un culto, regularmente muestran gente haciendo movimientos realmente exagerados, donde es como ha sido como ya una cosa muy común que se da en el mundo pentecostal. Y yo creo que en alguna medida nosotros como Asamblea de Dios, en un momento quizás vivimos algunos de esos desórdenes, pero con el paso del tiempo, yo creo que esto fue ordenándose en el tiempo. Yo no sé si en eso tú estás de acuerdo, porque hubieron algunos sobreénfasis del pasado que tienen que ver con la